y vamos a hablar sobre diferentes retos que tiene la educación. Es un año que inicia con problemas porque vemos temas tan complejos como la violencia dentro de las aulas de clase o dentro de los colegios, y al mismo tiempo vemos profesores que, por más que todo el tiempo hablemos de inteligencia artificial y redes sociales, se ven enfrentados a ellos, y el tema del bullying escolar y el bullying de los colegios va también dentro del manejo de redes sociales, porque los cromos que se mandan los chicos, que ahora se llaman cromos, las imágenes a través del WhatsApp o de las redes, para mí cromos siguen siendo los que pegaban los álbumes, pero es la nueva terminología que usan los muchachos, y esto genera problemas. Aquí estamos con 4 exministros de diferentes periodos de tiempo. La única del siglo pasado es la doctora Rosalía Arteaga, fue ministra en los años 94, 93, 94, los demás son del siglo XXI, pero los retos de la educación siguen siendo similares. Así es que bienvenidos a FIDAL. Queremos arrancar dialogando con Freddy Peñafiel, quien fue ministro en la década pasada, parece mentira, pero es así, poeta, docente, comunicador ecuatoriano con una sólida trayectoria en promoción de la lectura, creación literaria, formación educativa, autor de varias obras poéticas. Combina su labor cultural y pedagógica para impulsar sensibilidad, pensamiento crítico y transformación social desde la literatura. Como experiencia, como FIDAL, también el año pasado trabajamos en el modelo de Naciones Unidas ligado al modelo hindú, con el apoyo de Johannes Kepler, y lo interesante es que el rector del colegio, como Freddy, estuvo con los chicos durante todo el modelo. No es que manda a los chicos a participar, sino es parte del ejercicio diario. Entonces, quisiera escuchar, Freddy, cómo mirar como es ministro, pero al mismo tiempo como docente y como educador y como rector de un colegio, qué sucede en las aulas, cómo lograr lidiar con una generación que a veces decimos es la generación de cristal, porque creo que todos nosotros nos caíamos, nos levantábamos, lo lastimábamos y funcionábamos. Ahora un guagua se cae, se rompe las piernas. Es muy complejo lo que vivimos en diferentes segmentos, y por eso quisiera empezar con Freddy conversando de esto, porque está en el día a día de un colegio. Muchas gracias, Claudia. Acabo de llegar de la reunión del Club de ONU justo. Les dejé a los guaguas para venir corriendo. Yo preparé un texto porque sí, porque soy profe, entonces dije, después me olvido de decir cosas importantes. Entonces tengo un texto de 18 páginas, nada, no, una carita y una cuartita y un poquito más, para motivar un poquito la reflexión. Les llamé 2026, Educar con Equidad, Conciencia y Esperanza. El año 2026 nos convoca a pensar la educación no solo como un sistema, sino como un acto ético y profundamente humano. Educar hoy significa asumir responsabilidades que van más allá del aula, significa preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo y qué lugar ocupa cada persona dentro de esa sociedad. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos es el de la equidad educativa. No puede haber calidad sin justicia, ni excelencia sin inclusión. La educación del 2026 debe garantizar que ningún estudiante quede atrás, por razones económicas, sociales, culturales o geográficas. La equidad no es una concesión, es un derecho. Implica ofrecer más a quienes más lo necesitan y reconocer que la diversidad no es un problema, sino una riqueza que fortalece a la comunidad educativa. Hablar de educación hoy también exige hablar de seguridad. Seguridad física, emocional y digital. Las escuelas deben ser espacios de protección, de confianza y de diálogo, donde niños y jóvenes puedan aprender sin miedo, expresarse sin violencia y desarrollarse en entornos que cuiden su integridad. Una escuela segura no se construye solo con normas, sino con relaciones basadas en el respeto, la escucha y la corresponsabilidad. Esta mañana se presentó en la Asamblea un proyecto de ley para normar el tema de las pandillas, en el que sanciona fuertemente a las pandillas que secuestran estudiantes. Entonces yo pensaba, mientras leía la noticia, que está bonito hacer una ley de eso, pero los chicos que se van a las pandillas no se van a detener porque hay una ley que les diga no se vayan, y las pandillas no los van a dejar de recibir porque hay una ley. Hay aparatajes sociales atrás de eso mucho más fuertes y mucho más importantes, que no se construyen solo con la ley. Eso era solo un comentario porque vi la noticia hace un ratito. El 2026 nos recuerda además que la universalización de la educación sigue siendo una tarea inconclusa. No basta con el acceso, necesitamos permanencia, calidad y sentido. Educar para todos significa garantizar trayectorias educativas completas, significativas y pertinentes, que preparen a las personas no solo para el trabajo, sino para la vida democrática, la convivencia y la toma de decisiones éticas. En este camino, los valores no pueden ser un discurso marginal. La educación debe formar en la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia y el respeto por la dignidad humana.
Sin valores, el conocimiento se vuelve vacío. Sin ética, el progreso se vuelve peligroso. Educar es también enseñar a cuidar al otro, a la naturaleza y a la memoria histórica de los pueblos. Y en este nuevo escenario emerge con fuerza un tema ineludible, el uso de la inteligencia artificial. La IA no es un enemigo de la educación, pero tampoco puede convertirse en un sustituto del pensamiento humano. En 2026 el gran reto es enseñar a usar la tecnología con criterio, responsabilidad y conciencia ética. La inteligencia artificial debe ser una herramienta al servicio del aprendizaje, de la investigación y de la creatividad, y no un atajo que anule el esfuerzo, la reflexión o la autoría intelectual. La escuela tiene la misión de formar estudiantes capaces de preguntar, discernir, contrastar información y tomar decisiones responsables en un mundo digitalizado. El pensamiento crítico sigue siendo, incluso en la era de los algoritmos, la competencia más valiosa. Finalmente, el 2026 nos invita a renovar la confianza en la educación como proyecto colectivo, a reconocer en los docentes a líderes, intelectuales y morales, a ver en los estudiantes no cifras ni resultados, sino rostros, voces y futuros posibles. Educar es un acto de esperanza activa, creer que a través del conocimiento, los valores y la equidad es posible construir una sociedad más segura, más justa y más humana. Porque educar hoy y siempre es defender la dignidad del ser humano y hacer una apuesta por el porvenir. Muchas gracias, Freddy. Nos deja varias preguntas, varias dudas, varias inquietudes, porque el hablar de relaciones es importante, pero yo quisiera agregar también el hablar de ejemplos. Vivimos en un mundo caotizado, no sabemos el día de mañana con qué noticia nos vamos a levantar, a nivel local, a nivel global. No es consuelo, pero el mundo en general está caotizado. Vemos las problemáticas en las diferentes latitudes. Y esto también hace que nos obligue a quienes estamos en educación a estar actualizados y al poder manejar los temas, no a través de la IA, sino con conocimiento, con saber que la IA nos puede dar una respuesta, pero saber cómo preguntarle y cómo analizar lo que nos da la IA. Es una herramienta fantástica, pero al mismo tiempo quiero pasar con Montserrat, porque cómo hacer que los docentes aprendan a manejar las nuevas tecnologías. O sea, cómo hacer que el docente tenga la IA como una herramienta y no como una cuestión de peligro, porque de pronto el chico con su celular sabe más que el docente. Entonces, ¿cómo hacer que aprendan a manejar y que se conviertan en herramientas válidas de manera positiva? Porque también puede haber unas herramientas complejas. Freddy nos habló de esta ley para el tema de las pandillas, que es terrible que estemos hablando del tema, pero es lo que nos dice el día a día. Vemos las problemáticas, vemos asesinatos, vemos disparos, y que no diferencian si la persona tiene 50, 30, 40 o 5 años. Exactamente están falleciendo por violencia en el país y en el mundo entero de todas las edades. Montserrat Kramer es educadora y académica con sólida formación en filosofía y educación y amplia experiencia en docencia universitaria y dirección en proyectos pedagógicos. Ha liderado políticas nacionales centradas en calidad, inclusión y continuidad educativa, especialmente durante la emergencia sanitaria que vivimos todos con la pandemia del COVID-19. Montserrat, ¿cómo lograr sensibilizar a los docentes? Porque la temática y los líderes de las aulas son ellos. Están los chicos, aquí tenemos muchos profesores. ¿Cómo lograr que lideren y puedan competir, si no sé si cabe el término, con lo que nos está trayendo la tecnología, las noticias y lo que está sucediendo en el país y en el mundo? ¿Aló? Ahí está, ¿no? Siguiendo con las excelentes palabras de Freddy, retomar el hecho de que ahora más que nunca tenemos el gran desafío de humanizar la educación. Para empezar, allí. Incluso si queremos hablar de tecnologías y de inteligencia artificial, tenemos que volver a la esencia. Somos seres humanos que lo primero que tenemos que luchar en este momento, aparte del desarrollo sostenible y demás, es la humanidad sostenible. Es la humanidad la que está en riesgo, realmente. El planeta a lo mejor se acabará o no se acabará un día, pero muy probablemente lo que sí está en riesgo es que la humanidad continúe y perviva. Y sin ser muy apocalíptica, lo que quiero decir es que en filosofía de la educación la primera pregunta y esencial que nos hacemos siempre es ¿qué tipo de persona deseo formar o necesitamos formar o quiere ser? ¿Para qué tipo de mundo? ¿Para qué tipo de país? ¿Y para qué tipo de sociedad? Entonces nosotros hacemos plebiscito, consultas popular y todo lo demás de una cantidad de cosas que la verdad no nos importan mucho. Queremos o no queremos tal cosa, queremos o lo otro, no entendemos, votamos sí o no para quizás apoyar o no apoyar un movimiento, etc. ¿Por qué no volvemos a lo que ya se hizo en el Ecuador una vez,
que fue consulta popular de si estamos de acuerdo con qué tipo de educación. Todo el día hablamos y todo el día escuchamos, la educación es el camino. Y yo pregunto, ok, perfecto, cierto, pero ¿qué educación? ¿Y quién educa? ¿Y a quién vamos a formar y cómo lo vamos a formar? Ah, no, para eliminar la corrupción, clase de valores. Para que haya más emprendimiento, clase de finanzas. Para que haya... Y estamos hablando de un modelo caduco de escuela. Estamos hablando de un modelo caduco de educación donde nos deslindamos y nos olvidamos que toda la vida misma es un ambiente de aprendizaje y que todos somos corresponsables porque educación es un cambio de mentalidad. Educación es un cambio de mentalidad que nos lleva a ciertas actitudes y a ciertos hábitos que van transformando nuestra personalidad y la vida propia y la del destino del país. Entonces, solo haciendo esa vuelta a la esencia y yendo ahora sí a la pregunta, digo, lo primero que tenemos que hacer es eso, humanizar la educación, estar seguros de como seres humanos qué queremos de nosotros, cómo desarrollar nuestra mejor versión y ahí sí preparar para rápidamente y con toda la fuerza del mundo comprender el mundo que ya es tan real como el mundo virtual, el mundo de las tecnologías, la inteligencia artificial es tan real o más que el mundo físico presencial al que hemos estado acostumbrados. En todo Zoom, en diferentes ritmos, secuencias, el cíclico, etc. Pero nos urge como país tener decisión política, estar alineados en lo que queremos, con qué enfoque lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, definir una política pública que se maneje realmente con financiamiento atado a esa política pública, de lo contrario no es más que un mero pronunciamiento, y que surja de un consenso general de todas las personas, sectores y actores del país que dicen esto queremos de la formación de nuestros docentes. Hablamos de los docentes a veces como dándoles la total responsabilidad de la felicidad, del éxito, de la formación de nuestros hijos. Y se nos olvida nuevamente que esos docentes necesitan la valoración, el apoyo, el acompañamiento permanente y más aún en una educación interdisciplinaria e integral como la que necesitamos en estos momentos. Y a partir de allí, con ese financiamiento, aprovechando justo el avance de las tecnologías y de la inteligencia artificial, manejar la información. Creo que estamos muy atrasados en el Ecuador, a pesar de que tenemos muy buenas bases de datos y de información en el análisis de data, en el seguimiento. Ahora, por ejemplo, estaba simplemente tratando de ver cómo había progresado Galápagos en su formación y recibí una información de Ineval que me decían, disculpa, no está permitido usar que compares entre provincias los resultados de Ineval. Digo, a ver, perdón, entonces, ¿cómo hacemos investigación educativa? ¿Cómo hacemos monitoreo? ¿Cómo avanzamos? Si el propio ministerio o Ineval dicen, no queremos que se haga uso de la información que genere falsas inferencias. Pero entonces, ¿de qué transparencia hablamos? ¿De qué programa? ¿De qué monitoreo? ¿De qué resultados? Lo que quiero decir, acortando, es que sabemos que nos urge, sabemos que nuestros docentes tienen que prepararse, simplemente tienen resistencia porque desconocen y porque no tienen las herramientas, no tienen el acompañamiento y no tienen el apoyo. Es momento de una fuerte política de revalorización docente que incluya todo este apoyo, pero nuevamente con el financiamiento asegurado, el monitoreo asegurado, la formación continua asegurada y una evaluación que sea retroalimentación con el respectivo acompañamiento, de manera que vayan viendo todos los beneficios que es navegar en este nuevo mundo, y en ese momento obviamente la resistencia cae y avanzaremos muchísimo, pero quiero verlo desde una perspectiva sistémica e integral. Gracias, Montserrat. Es muy interesante escuchar cada visión que tienen ustedes. Es fundamental que el Ecuador tenga políticas públicas a largo plazo y que no se reforme cada vez los temas educativos. Es algo que uno lo ve desde fuera, aunque no estamos siendo en este momento educadores. Vemos reformas, vemos un montón de elementos y vemos que las necesidades se mantienen. O sea, existen escuelas unidocentes con problemas de instalaciones, con problemas de infraestructura, que por más inteligencia artificial que haya no tienen internet, tampoco existe inteligencia artificial, pero es el país que tenemos diverso. Me preocupa también la información de que el Ineval no permita accesar a toda la información que se requiere para hacer una investigación. La data nos hace falta y data confiable, diría yo, porque a veces existe data, pero no confiamos en la data.
es importante saber las necesidades de los sectores. Ecuador es un país de jóvenes, la población es fundamentalmente joven y por lo tanto hay que ir proyectándose hacia allá. Quiero ahora dar paso a Daniel Calderón, quien es educador, académico, con amplia experiencia docente en gestión académica en universidades y centros educativos. Su trayectoria se orienta a la innovación pedagógica y la investigación y la construcción de educación más equitativa, justa y sostenible. Creo que Daniel es millennial. Es el único exministro de Educación millennial. También es importante mencionarlo porque es parte de una nueva generación que ya no es tan nueva porque vienen los de más atrás, que son los Z o los, como queramos decirlo, pero cómo mirar. Él como millennial fue ministro, cómo luego de haber dejado el ministerio puede ver en el año 2026 hacia dónde impulsar, hacia dónde modificar, hacia dónde empujar para que la educación funcione en el país. Hemos escuchado a Freddy, hemos escuchado a Montserrat, vivimos las noticias diariamente, pero ¿qué o cómo mirar hacia dónde deberíamos ir todos? Muchas gracias. Primera vez que me presentan como millennial. Es que nadie se da cuenta. Pero es verdad, ni yo me había dado cuenta, pero tienes toda la razón, Claudia. Exacto, para disimular. Bueno, en todo caso, qué gusto poder acompañarlos y acompañarlas en este espacio. Yo creo que hay varias preguntas clave que tenemos que hacernos en este momento de la educación para entender hacia dónde mirar. Una de esas preguntas es ¿para quién? Montserrat decía, la primera pregunta que tenemos que hacernos es justamente como ese gran ¿para qué? ¿No? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de país? ¿Qué tipo de persona, de ser humano, de ciudadano? Y luego, la siguiente pregunta es ¿quién es ese ciudadano que hoy existe? Y la pregunta es importante porque no todos nos respondemos de la misma manera. Por ejemplo, ayer hubo una gran marcha de pueblos amazónicos reclamando un modelo educativo más pertinente a sus condiciones territoriales y a sus aspiraciones culturales. Siglo XXI, año 2026, estamos reclamando eso. Estamos reclamando que la educación sea acorde a las condiciones sociales. ¿No se supone ya que la educación es eso? Pero también tenemos por otro lado espacios donde, como bien decía Freddy también, aludiendo al tema de la seguridad, donde estudiar es un acto casi que de valentía y si no de martirio casi, ¿no? Como lanzarse a las balas y esperar que llegar bien. Uno de los técnicos de territorio de mi equipo el día de ayer me llama helado porque está trabajando en San Lorenzo, Esmeraldas, y me dice: Daniel, es que me acaban de decir que el hermano del otro técnico con el que estaba trabajando falleció, lo balearon. Y le pregunto, ¿y qué acaba de pasar? Y me dice, no, pasó en la mañana, eran las 4 de la tarde. Y el técnico, hermano del asesinado, estaba ahí trabajando. Y me pregunto, ¿a qué nivel hemos normalizado esa violencia que prefiero endurecerme y seguir con mi tarea antes que seguir? Por suerte ese técnico no era de mi espacio de trabajo, sino de la contraparte, porque quizá estamos aquí todos de acuerdo en que inmediatamente le hubiéramos dicho, suspende lo que tengas que hacer y ve con tu familia. Pero quizá me pongo a pensar cuán normalizado está el tema de la violencia, que pasa como un dato más, lo resuelvo después, lo postergo. Y esa es otra realidad, frente a otras realidades quizá más privilegiadas en un contexto bastante desigual. Entonces, la pregunta también es ¿quién? ¿A quién le estamos haciendo esta pregunta sobre la educación a la que aspira mirar? Por otro lado, otra pregunta clave es ¿qué queremos que haga la educación? Porque bien decía Montserrat, a la educación, y quizá ahí nos integro, a las y los educadores, se nos exige muchísimo, ¿no? Si hay problemas de embarazo adolescente, ¿qué está haciendo la educación por la educación sexual integral? Si hay problemas de corrupción, ¿qué está haciendo la educación por la ética? Si hay problemas de desempleo, ¿qué está haciendo la educación por el emprendimiento? Y el problema es que, o mejor dicho, el dato más relevante de esto es que la educación, primero, no lo puede hacer todo, y segundo, el éxito no está precisamente en la educación. El desarrollo social y económico de un país no se genera solo con educación, pero no es posible desarrollo social y económico sin educación. Y de hecho hay unas tendencias que se estudian, una de ellas hay una expresión que se le ha acuñado en el mundo científico que es el educacionismo, que es esta idea de querer delegarle todo a la educación, cuando lo que nos revela la economía y la educación es que más educación no necesariamente genera más riqueza, al contrario,
más riqueza genera más educación. Podemos tener países extremadamente formados, Cuba, pero con realidades que viven en las que no se pueden sostener en el día a día. Por otro lado, sociedades que tienen más acceso, mejores condiciones económicas, generan mayor posibilidad de acceso a la cultura, al arte y a otros conocimientos. Entonces, esa pregunta también es, ¿qué queremos, qué esperamos de esa educación del futuro? O del presente ya, digamos, pensando en este año. Y un tercer elemento menos sistémico, sino más bien institucional, es, bueno, finalmente, ¿qué podemos hacer los que estamos en el día a día, ¿no? Los que estamos en el aula, los que recibimos a los chicos? Porque todo esto que digo, sí, son cosas que se manejan quizás desde una esfera más elevada, ¿no? La investigación, digo elevada por distante del territorio, no necesariamente por jerárquicamente mayor. Entonces, desde la investigación educativa, desde la política educativa, pero el que recibe en brazos al niño cuyo vecino tuvo que irse de su barrio porque lo extorsionaron a su papá, es un profesor. Entonces, ¿qué hacemos? Los que estamos en el día a día, ¿qué hacemos desde las escuelas? Y yo creo que hay primero que reconocer una cosa fundamental, y es que el traje de la escuela actual, coincido con lo que decía Montserrat, el traje de la escuela actual ya nos queda corto, no nos resulta insuficiente. El docente que llega con la mejor predisposición a hablar de trinomio cuadrado perfecto, o de la tabla periódica, o de la tilde diacrítica, con el perdón de los literatos, con tilde, exacto. Nos acercamos al salón y salimos preguntándonos, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Y aunque nosotros, desde nuestra capacidad de búsqueda de sentido, tratemos de encontrar respuestas, vemos la vida de esos chicos y chicas y nos preguntamos, ¿y esto cómo está sumando a su experiencia de vida, a su experiencia de aprendizaje, a su capacidad de plantear sus propios proyectos de vida, a su capacidad de integrarse con la comunidad y construir socialmente una transformación deseada? Y ahí es cuando decimos, pero nos faltaría tiempo, me tengo que ir al paralelo B. Y entonces, en esa dinámica, se nos están yendo los días y luego, decía en una entrevista con Rosalía, una expresión de un colega que me parece genial, los estudiantes hacen como que aprenden y los docentes hacen como que enseñan. Al final del día terminamos con una serie de experiencias poco relevantes, con tiempos que hubiesen podido ser invertidos para por lo menos dos cosas, y con eso termino mi intervención. La primera, para preguntarnos quién es la persona que tenemos delante. Cuando yo veo ahora tantos y tantas jóvenes en los grupos de delincuencia organizada, más allá de las condiciones estructurales, sociales y económicas, sí me pregunto qué dejamos de hacer en la escuela. ¿Qué dejamos de hacer? Y yo por lo menos creo que una de las cosas que dejamos de hacer es mirar a los ojos a la persona que tenemos al frente. Vemos un número, vemos un cuerpo que habita un espacio, generalmente todos sentados mirando a la misma nuca todos los días, pero esa persona no sé si vino bien, si comió bien, si su familia está bien, porque esos elementos además desde la neurociencia nos dicen es fundamental para que cualquier cosa que vaya a aprender lo pueda hacer de la mejor manera. Entonces, el no poder mirar a esa persona que está detrás de ellos y escuchar sus intereses, escuchar qué es lo que los mueve, escuchar qué es lo que les atemoriza y poder darle ese lugar en la escuela, fuera de los tiempos curriculares, creo que es algo importante a trabajar como primer punto. Y segundo, ya quizá mirándolo más desde el rol docente, podernos aventurar. Yo creo que hay una especie de fetiche ministerial, eso también decía cuando era ministro por si acaso, una especie de fetiche ministerial que es como el fetiche del control, ¿no? Es como la idea de que vamos a poner un currículo que va a llegar entonces hasta la última escuela del Ecuador, y creer que la última escuela del Ecuador lo va a cumplir al pie de la letra. Cerramos todas las escuelas porque no sé qué, y hay una escuela rural donde la realidad que se ve desde Quito no tiene nada que ver y dicen, no vamos a cerrar nosotros, vamos a ir trabajando. ¿Me explico? Y desde esa lógica y esa idea de control y vigilancia que existe, y en ciertos casos también a la inversa, no hago esto porque el distrito viene, no hago esto, yo creo que perdemos la oportunidad de crear. Y yo creo que una de las cosas que tendríamos que hacer como docentes es atrevernos, ser un poquito atrevidos, atrevernos y empezar a hacer cosas que de pronto no están en la lógica de la planificación, no están en la lógica del currículo, no están en la lógica de la aspiración ordenada de la administración educativa, sea pública, sea privada, sea del ministerio o de la institución, pero empezar a movernos un poquito a hacer cosas, incluso con la grata posibilidad de equivocarnos.
Creo que en esa mirada sistémica e institucional podríamos estar pensando de un posible cambio educativo para nuestra educación. Gracias, Daniel. Hay muchos temas en el tapete. Esta flexibilidad del currículum. Ustedes han sido ministros, ¿por qué no lo hicieron flexible? No sé. Hay preguntas, porque ustedes te dicen una cosa es hablar aquí y otra cosa hablar desde cuando son ministros. Yo puedo preguntar a Rosalía también. Ella fue la ministra que impulsó una reforma curricular en el año 94. De esa reforma tenían 4 ejes básicos: matemáticas, lectoescritura y la parte de valores. Entonces, si esto se debería seguir funcionando ahora, porque todos tenemos que tener un pensamiento lógico, todos tenemos que saber leer y entender lo que estamos leyendo, porque es el problema básico del Ecuador, en donde los chicos se enfrentan a un texto, lo leen, pues lo recitan, pero no lo comprenden, y en el mejor de los casos lo leen. Y es muy grave cuando uno se enfrenta con universitarios que tienen ese problema. Entonces, ¿qué está pasando? Porque ustedes dan muy buenas ideas, pero todos fueron ministros. Si la pregunta que yo les hago como ciudadano es si me hablan de una pedagogía especial identificando a quién doy clase, si es amazónico, si es costeño, si es cuencano, si es quiteño, es una pregunta, pero también qué profesores están dando esas clases, qué herramientas tienen para. Entonces, Rosalía es también escritora, abogada, activista social ecuatoriana, siempre ha liderado los temas de género porque ha sido una mujer que ha roto los techos de cristal, la primera mujer ministra, la primera vicepresidenta, la primera presidenta, y eso ha demostrado además que su ejemplo nos ha motivado, porque me incluyo, a muchas mujeres a ir avanzando. Pero Rosalía ya después de tantos años que fue ministra, pero su vida es la educación, Fidal es ello, ¿cómo mirar y qué teclas tocar? Si volviese a ser ministra, ¿qué haría para que todo lo que estamos diciendo funcione? Porque una cosa es estar fuera del ministerio y otra cosa estar dentro de un aparataje gigantesco que no sé si es fácil, nunca he sido parte del mundo público, fácil o difícil mover o es imposible moverlo, no sé. Pero ¿qué se debe hacer para que lo que están hablando los exministros, todos temas muy importantes, pensamiento crítico, tema de inteligencia artificial, cambiar el traje de la escuela? Yo no sé si es bueno o es malo el actual, el viejo, o puede ser bueno el nuevo, es muy difícil también pensarlo, pero ¿cómo mirar hacia dónde se podría ir? Gracias, buenas tardes. Cuando le escuchaba a Daniel hablar de fetiche, pensé que él tenía un gran olfato porque pensé que decía ceviche, porque después les vamos a dar unos ceviches, ¿no? Quiero agradecer el hecho de que los exministros estén aquí, Fausto Segovia también allá, algunos que han sido funcionarios del ministerio, tenemos rectores de establecimientos educativos, miembros del mundo editorial, organismos internacionales, etcétera. Y un poco decirles, antes de contestar la pregunta de Claudia, que este conversatorio nace del Foro de Exministros de Educación, porque el año pasado decidimos constituir este foro, hemos tenido varias reuniones, tenemos ya algún documento, hemos trabajado sobre el tema de la violencia en las aulas y externa a las aulas, la violencia en el país, y creemos que las vivencias que hemos tenido, la experiencia que hemos tenido quienes hemos estado al frente de la cartera de educación, pueden ser valiosas para quienes estén ahora también, ¿no? Y el diálogo en la administración anterior fue bastante fructífero, esperamos que en esta administración también lo sea. Luego, decirles que aquí precisamente decidimos ampliar, no solamente estar reunidos los ministros, sino ampliar hacia diferentes actores que están preocupados por la educación y que tienen sus ideas. Por eso después de nuestra intervención pues va a haber también un espacio para no solamente preguntas, sino para que las personas que están aquí puedan decir su opinión en relación a los temas que estamos tratando. A diferencia de Daniel, pues yo soy baby boomer, la más antigua de quienes estamos sentados aquí, y creo que fue una generación extraordinariamente rica, ¿no? Muy prolífica en cuanto a inventos, a avances, de tal manera que como buena baby boomer no estoy asustada frente a la tecnología, no estoy asustada, pero estoy preocupada. Y debo decir que si bien aquí se han dado algunos lineamientos y algunas ideas, un tema que siempre es recurrente es el que tiene que ver con la información y la formación. Información la podemos obtener en cualquier parte, ahí están los
las páginas web, están los libros, están las diferentes formas en que nosotros podemos encontrar la información. La formación es diferente. Yo creo que allí está el kit de la supervivencia de los maestros. De lo contrario, pues fácilmente podemos ser reemplazados, pero la formación es clave y si bien el mundo ha vivido una serie de revoluciones, yo creo que la actual tal vez sea la más profunda y la que más cambios va a generar, la revolución de la inteligencia artificial. Hemos tenido, y aquí podríamos abundar muchísimo en las anteriores revoluciones, la revolución industrial y antes de eso la revolución que significó la invención de la imprenta y el paso de las edades, de la de bronce, el hierro, en fin, hasta llegar a los tiempos actuales. Y por supuesto, cada avance significó que había reacciones en contra, ¿no? Y que la gente se asustara frente a lo que se podía hacer. En un rico diálogo antes de empezar este conversatorio, pues estamos hablando sobre estos temas, sí, pero la inteligencia artificial viene a ser un elemento tan diferente, tan disruptivo, que sí nos preocupamos ante lo que pueda ocurrir, sobre todo por la capacidad de la inteligencia artificial de modificarse a sí misma, ¿no? Y esto ya no es un decir, es una realidad, y esto puede dar lugar a cualquier situación a futuro. Ya se está hablando de los ejércitos de drones, de los ejércitos diversos, de la presencia de la inteligencia artificial dominando a los seres humanos. Se está hablando de muchas cosas y esto nos preocupa. Por ello es tan importante tocar los temas de educación como lo estamos haciendo el día de hoy, para ver qué futuro tenemos, hacia dónde vamos, cómo debemos preservar lo que aquí ya se ha mencionado, y yo concuerdo plenamente con la humanización, con la humanidad, porque de lo contrario nos volvemos repetidores de lo que digan las máquinas, ¿no? Estamos viendo cómo los jóvenes hacen sus tareas, cómo datos que le proporciona el ChatGPT o cualquiera de las otras plataformas alucinan, y los chicos están creyendo esas alucinaciones como reales y le están dando por hecho. Yo mismo, cuando me meto a veces a investigar algo y a veces de pura curiosidad pongo Rosalía Arteaga y el ChatGPT me dice que he sido asambleísta, yo le digo, mientes, le digo al ChatGPT, pero eso porque yo sé, ¿no es cierto? O cosas por el estilo. Por supuesto que se va puliendo con el tiempo, va a ir mejorando cada vez más el tema de la inteligencia artificial, y allí es también donde debemos tener cuidado. Yo les he contado a mis colegas experiencias que he tenido en China, cuando después de mostrarme las plataformas, y yo digo, y los profesores, y me dicen, bueno, esto hemos dicho que es bueno para la educación, no para los educadores van a perder su trabajo. Eso me lo han dicho en China. Y ayer estuve en un evento interesante en Mocache, en el colegio chino, donde se están haciendo cosas interesantes, pero también estoy hablando con empresarios chinos, ecuatorianos, que están hablando de cómo es en China, en donde por supuesto no existe ya moneda, todo es en base al WeChat, en donde los turistas se sienten perdidos porque quieren pagar con tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito no funciona, si usted no tiene instalado el WeChat, que yo me resistía a que sea instalado porque al menos tengo un resquicio, digo esto, no quiero que me controlen todavía, ¿no? Pero en fin, hay toda una serie de cosas que realmente son preocupantes. Entonces, frente a ello, ¿cuál es el rol de la educación? ¿Cuál es el rol de los educadores? Con Pepe Brito, con Fausto Segovia, nosotros trabajamos en una reforma educativa, y aquí está el riesgo de que mi hermana es la que conduce, que me quitó parte del discurso hablando de los 4 puntos que habíamos trazado nosotros durante esa reforma educativa del año 94. Claudia, a propósito, está haciendo un PhD en educación, así es que vamos a tener seguramente algunos diálogos muy interesantes, y me encanta saber que aquí de 13 funcionarios que tenemos en Fundación Fidal, porque es una fundación chiquita, 7 están haciendo estudios, ¿no? De posgrado o de pregrado, según el caso, pero es interesante ver eso. Entonces, por supuesto que tenemos que seguirnos preparando siempre. Yo creo que esa tiene que ser una de las cualidades inexcusables de los maestros, saber que debemos estar abiertos en nuestra mente y ver cómo lo nuevo que aprendemos puede servir a nuestros estudiantes. Luego, un tema que además de esos 4 ejes de la reforma curricular, que los trabajamos tanto en lectoescritura, en matemáticas, en desarrollo del pensamiento y en valores, que son absolutamente válidos aquí, ahora y en todo el mundo, porque
el desastre es que yo cuando les pregunto a los chicos qué quieren ser, hay algunos que ya que dicen que quieren ser capos de los narcos, y de estos no voy a hablar, ¿no? Porque hay chicos que quieren serlo, y ya lo dicen. Pero hay otros chicos que dicen mecatrónica, diagramador de computadora, y odian las matemáticas, no saben nada de matemáticas, ¿no? O el lenguaje, no entienden lo que leen, o valores, no diferencian entre el bien y el mal, porque no se trata solamente de pensar en el mal, sino en la amoralidad, es decir, la inexistencia de valores, o por supuesto el desarrollo del pensamiento. De aquí vamos a lo que ustedes mencionaban aquí, la creatividad. Tenemos que ser creativos, de lo contrario vamos a ser dominados por esa inteligencia artificial que aparentemente va hacia la creatividad también. Entonces, además de estos 4 ejes, nosotros mencionábamos algo que es absolutamente válido frente a las demandas amazónicas de la costa, de la sierra, de Europa, de cualquier lugar del mundo, es que cada unidad educativa tiene que ser autónoma para manejar su currículum. Y esto es algo indispensable. Tiene que establecerse unos lineamientos básicos, es decir, ¿qué quiero yo que sepa un chico cuando sale de educación básica? Tiene que saber leer y escribir bien su propio idioma, tiene que saber matemáticas, y además de eso, tiene que saber todo lo que sus directivos del establecimiento educativo encontraron que es útil para ellos, ¿no? Eso es fundamental. Si no tenemos esa autonomía de los establecimientos educativos, nos quedamos adocenados y todo el mundo se queda con lo mínimo que establece el Ministerio de Educación, y no con lo máximo que son nuestras aspiraciones y nuestros sueños. Entonces, ¿qué querría yo para este año? Que se visualice de forma adecuada desde las autoridades del Ministerio, que volvió a ser de educación, cultura, deportes y además CENESID, ¿no? Más o menos como lo que teníamos en nuestra época, que se articulen políticas que vayan dándole a los maestros la capacidad de ser creativos y dando a los directores de establecimientos educativos, aquí hay varios rectores, varios directores, que tengan ellos la capacidad de diseñar cómo quieren que sea su establecimiento educativo, en lo público y en lo privado. Desgraciadamente aquí en el Ecuador ha habido tantas cortapisas y ha habido tanto adocenamiento y tratar de establecer exactamente lo mismo para todos los sectores sin darse cuenta de esa diferenciación de la vocación de los territorios, que unos son más hacia lo agrícola que otros hacia lo turístico, etc. Pues bueno, ahí tiene que estar la gran riqueza de lo que podemos aportar desde la educación. Entonces, parece básico y parece simple, pero parece ser que no lo ha sido tampoco, porque no se han podido ejecutar a lo largo de todos los años, y preservar la calidad de formadores que tenemos los docentes, porque de lo contrario nos quedamos solamente en el impulso de la máquina, en el impulso de la tecnología, y no en la riqueza maravillosa que tenemos los seres humanos y nuestra gran diversidad. Yo por ahí terminaría diciendo que yo valoro extremadamente la profesión de maestro y tengo la esperanza de que sea una de las profesiones que sobreviva. Sobreviva. Tenemos largo aliento los maestros, los médicos no tanto, los abogados no tanto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al doctor Watson dando recetas a través de inteligencia artificial, al otro doctor Watson dando explicaciones de cómo se tramitan los divorcios, de cómo se tramitan las cosas elementales que casi todos tenemos en la vida. Por eso es que los grandes estudios norteamericanos de juristas se han aliado y se han fusionado con las grandes empresas de contabilidad, porque la mayor parte de los problemas tienen que ver con cuentas, con temas tributarios, etc. Entonces se han fusionado, y lo que tenemos que inspirar en nuestros chicos es las ganas de hacer varias cosas, ¿no? Porque si no lo hacemos, si es que no desarrollamos, yo cada vez que estoy hablando con los jóvenes, ahora les estoy preguntando cuál es su hobby, ya no les pregunto qué quiere ser a futuro, cuál es su profesión de futuro, porque tal vez el hobby les salve, ¿no? Porque a lo mejor el arquitecto tal vez no le vaya tan bien, pero al buen bailador de zumba, o al chef, o al entrenador de pádel, sí le va bien. Entonces, combinemos eso. Instiguemos en que nuestros chicos le presten atención, y los padres de familia, no solamente a la gran profesión que queramos que tengan nuestros hijos, y por eso también es importante pensar en que el pregrado puede ser uno y el posgrado puede ser otro, diverso, porque eso nos puede dar la riqueza, la capacidad de innovar, que a lo mejor si nos encasillamos solo en lo mismo que tuvimos en el pregrado, en el posgrado, pues creemos que siempre lo mismo la especialización. Sí, para unos vale, para otros no. Para otros vale esa diversidad y esa riqueza maravillosa. Gracias.
Gracias, Rosalía. Fausto quiere hacer una pregunta también. Por favor, sí. Sí, micrófono. Pero creo que porque de pronto hay personas afuera, Fausto, es mejor. No sé. Muchas gracias por la invitación. Yo me uno a las reflexiones de los exministros y exministras. Y, por supuesto, a las preguntas que ha formulado Daniel. Pero yo quiero añadir una gran pregunta. Tuve el privilegio en 1973, y ya son varias décadas, de ser alumno de Paulo Freire en Río de Janeiro. Y él hizo la gran pregunta que yo quiero introducir en este foro. ¿Cómo y por qué tenemos que seguir reproduciendo el modelo de la pobreza? ¿Cómo romper el círculo de la pobreza económica, de la pobreza moral y de la pobreza y de todas las pobrezas? Entonces yo creo que esa pregunta sigue vigente. Y él tuvo una respuesta a través de los libros que entiendo todos hemos leído. Pedagogía del oprimido y Educación para la Libertad, que siguen vigentes en las facultades de ciencias de la educación del país. ¿Qué es lo que planteó? Sumariamente, tenemos que pasar de la conciencia mágica a la conciencia ingenua y de la conciencia ingenua a la conciencia crítica. Montserrat y otros exministros y técnicos venimos trabajando en esa línea con Fidal, de desarrollar una pedagogía crítica centrada en el alumno. Entonces, ¿cómo resolver, incluyo, el problema vital? Que la educación no se convierta en un mecanismo para reproducir ese círculo perverso de la dependencia, de la dominación y de la indiferencia. Entonces yo creo, y felicito a Fidal por esta iniciativa, me ha encantado el término perspectivas. Se ha dicho que el Ecuador está demasiado evaluado. Solo quiero mantener un detalle que en realidad, si están aquí las autoridades públicas, sé que están iniciando un nuevo proceso de las pruebas PISA. Ese es un piso, un referente. PISA 2018B. Entonces tenemos a la mano los problemas, tenemos que tomar iniciativas muy importantes para transformar desde lo macro políticas públicas, meso, instituciones y aulas. Para no hablar más, porque yo he venido en realidad a escuchar y a escucharnos, quisiera plantear dos ideas básicas, fundamentales, que no son recetas, pero sí alternativas que vengo trabajando con Fidal y además individualmente. Tenemos que focalizar una estrategia diferente para no repetir más de lo mismo. Y la estrategia que yo planteo a este foro es que la escuela, que es núcleo central del sistema educativo, el Grupo Faro, cuando dirigió Montserrat, diseñó un proyecto interesante, las comunidades de aprendizaje. Tenemos que recuperar, recrear la nueva escuela con nueva formación de los docentes para generar procesos de ¿qué? 1, calidad. 2, cobertura. 3, gestión. Y 4, gobernanza, que son 4 estrategias interesantes. Termino con lo siguiente. Estuve revisando documentos precisamente para compartir esta tarde y encontré uno muy interesante. Colombia, cuando terminó el siglo XX para comenzar el siglo XXI, convocó no solo a los maestros, sino a los científicos, a los líderes, a los políticos. Les encerró en un sitio y plantearon una propuesta. ¿Saben cómo se llamó? El Gran Salto. El Ecuador, con nosotros, con profesores, padres de familia, con esta comunidad de aprendizaje, tenemos que dar un salto cualitativo, no tanto de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Muchas gracias.
Gracias. Creo que hay muchas personas que quieren aportar. Están aquí Daniel, Freddy, Montserrat y Rosalía, nos quieren hacer preguntas, dar aportes. ¿Cómo miramos las perspectivas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Por favor. Y vamos a pedir a cada quien que, a los exministros los conocemos todos, hay gran conocimiento, pero que se presenten también para saber de qué profesión vienen, si son docentes o no son docentes, o de qué colegio vienen. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Ceballos, gracias por la invitación. Yo trabajo en inteligencia artificial en la educación. O sea, estamos trabajando con instituciones de educación superior en la implementación de procesos de aprendizaje e inteligencia artificial. Primero quiero partir agradeciéndole, Rosalía, muchas gracias por la invitación. En el año 2018, Rosalía tuvo la gentileza de revisarme un libro y lo publicamos. Y luego me invitaron a la Academia de Ciencias de Nueva York y me acuerdo las palabras de Rosalía que decía, deja de hacer cachitos y ponte a hacer algo más productivo, y al final terminé con la fábrica y siempre nos hemos dedicado a esta parte de la consultoría y ahora en la parte educativa. Hace un año nos invitaron a una conferencia ahí en Guayaquil para hablar de inteligencia artificial en la educación, y desde ahí me han invitado, he tenido como 30 conferencias en todo el país. Gracias, siempre uno tiene que ser agradecido en esta vida. Muchas gracias, Rosalía, por esos impulsos. He visto, yo no quiero hablarles desde la teoría de la educación, sino contarles lo que está pasando realmente, ¿no? He dado conferencias en todas las universidades, casi todas las universidades del país, en muchos colegios, y realmente no se está usando la inteligencia artificial a los niveles que se tienen que usar. Y aquí nosotros tenemos que ver la educación no como un todo que se puede arreglar. Cuando hablamos de inteligencia artificial hay muchas brechas, ¿no es cierto? Hay una brecha principal de la gente que no tiene tecnología, o sea, no tiene computadora, no tiene luz, y hablar de ellos, de implementar inteligencia artificial, como que no cabe. La siguiente brecha es las personas que teniendo luz, teniendo la tecnología, teniendo el internet, no lo están usando. O sea, no se han subido al ChatGPT, no han utilizado la inteligencia artificial, son gente inteligente, profesionales, pero que simplemente hacen un prompt, o lo que he escuchado es que, no, yo sí le pregunté, o sea, le pregunté quién era, me contestó mal, no sabe, y ahí se acabó, o sea, sí, o sea, y de ahí no sabe, entonces como no sabe, sí, o en las empresas cuando algún funcionario coge y le dice al gerente, no jefe, eso ya yo ya vi eso de ChatGPT, no sabe, y le pregunté un par de cosas y no sabe. Claro, o sea, nosotros utilizamos prompts de 4 páginas, de 5 páginas, donde la inteligencia artificial nos da los resultados que nosotros queremos. La otra brecha es la gente que teniendo el ChatGPT no lo sabe usar, y ahí Sal Altman, uno de los diablos de esto de la inteligencia artificial de OpenAI, dice que solamente el 2% de los que tienen ChatGPT lo están usando de forma adecuada. Entonces, si nosotros le queremos ver a la educación desde el profesor que está al frente con la pizarra con tiza hasta las instituciones que realmente están utilizando la inteligencia artificial para aplicarla e implementarla, hay una brecha gigante, ¿no? Entonces, tratar de arreglar, digamos, todo eso de una sola vez sin hacer esta segmentación o sin pensarlo de esa manera, creo que no cabe, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial, nosotros tenemos, por ejemplo, para la institución de educación superior, casi todo el sistema resuelto. O sea, uno puede coger la inteligencia artificial, hacer el nivel de competencias de cualquier carrera, poner las asignaturas alineadas a cada una de las competencias de lo que nosotros queremos hacer, generar los contenidos académicos, hacer que la inteligencia artificial nos genere las preguntas, las pruebas, qué tipos de ejercicios tiene que hacer, qué cosas se vaya a la casa, las calificaciones, podemos hacer básicamente toda la gestión educativa, pero aquí siempre, antes de que me caigan, hay que hacer tenemos profesores virtuales también, o sea, profesores que pueden coger y dictar la clase de acuerdo a lo que yo quiera, con la cara de ustedes, con lo que ustedes deseen hacer. Pero aquí es el modelo pedagógico lo principal que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? O sea, cuando ya uno quiere integrar la inteligencia artificial donde se puede, acabo de decir, que no todos van a poderlo hacer. Lo primero que tenemos que pensar en el modelo pedagógico, o sea, es decir, ¿cómo yo voy a integrar la inteligencia artificial? Porque si yo utilizo el mismo modelo pedagógico más la inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es que los estudiantes hagan los trabajos
Con la inteligencia artificial, el docente va a tener la inteligencia artificial para que califique, entonces lo que van a hacer es comunicarse las dos inteligencias artificiales, ¿sí? Y van a seguir con las notas, entonces eso no va a pasar. Es una locura, por ejemplo, mandarlas a hacer un resumen, o sea, es ridículo. O sea, que el docente coge, haga el resumen del libro, o sea, no tiene ningún sentido. O mande las pruebas a la casa, o sea, no tiene ningún sentido. O si no se hacen las pruebas en vivo, etcétera, etcétera. O sea, es ridículo realmente. O sea, la inteligencia artificial ahorita tiene el nivel mayor del PhD, que es del 70, en las pruebas que están tomando, entonces van a tener unas respuestas muy, muy superiores. Entonces, regreso al modelo educativo. Cuando nosotros pensamos de cómo utilizar la inteligencia artificial, y para ser brevísimo, por el tiempo obviamente que tenemos acá, pensemos por ejemplo en aula inversa. Si yo pienso en el aula inversa y yo le digo al estudiante, la próxima semana vamos a ver el tema de derecho constitucional, la parte de la Constitución X, ustedes tienen el contenido que está generado con inteligencia artificial, tienen los podcasts que están generados con inteligencia artificial, tienen los videos que están generados con inteligencia artificial, tienen el docente dando toda la teoría dada con inteligencia artificial, ustedes discuten ahí, aprenden, ya les voy a enseñar un chat donde uno puede hacerle preguntas, o sea, 24/7, o sea, yo puedo preguntarle al docente virtual las 24 horas, los 7 días, cómo poder, qué es lo que necesito saber, etcétera, etcétera. Y claro, llego ya al aula como estudiante con toda resuelto un montón de dudas y cosas, ¿no es cierto? Y el profesor ahí se luce, pues, ¿no es cierto? Profesor de Derecho que sepa de Constitucional, cuando tiene estudiantes lúcidos que han aprendido y han estudiado, entonces ahí empiezan a discutir de otros temas y ahí funciona la inteligencia artificial. Entonces, siempre va a haber una cabida para el docente. Yo al principio, cuando empezaba todo eso, dije, Dios mío, creo que estoy haciendo un trabajo donde voy a quitar el trabajo de los docentes, y de hecho mi último libro se llama El Apocalipsis del Empleo, o La Gran Oportunidad, que eso me pidió mi editor que lo ponga porque sonaba trágico. El docente tiene que llevar, ¿no es cierto?, la parte donde la inteligencia artificial nunca va a llevar. El tema del contenido está liquidado. O sea, tener un docente para dar contenido es una ridiculez, es ridículo, o sea, no tiene ningún sentido, está ahí, lo puede hacer mejor. Los podcasts, por ejemplo, cuando explican algún concepto es maravilloso, o sea, con un lenguaje absolutamente normal, entendible, van al punto, sin confundirse, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero el docente, ¿dónde tiene que aplicarse? El docente tiene que aplicarse en esto de la inteligencia emocional, entender lo que está pasando con el estudiante, saber cuáles son las deficiencias, dónde se está equivocando. Esa parte humana nunca la va a poder hacer la inteligencia artificial. Aunque pongamos un robot al frente, va a tener un sesgo, etcétera, etcétera. Entonces, las instituciones de educación superior y los colegios tienen que entender que tienen que dividir esas dos partes. O sea, ya no necesitan un docente que sepa, sino un docente que entienda, un docente que sea un facilitador de los procesos de aprendizaje. Ya no solamente los conceptos, sino también que pueda entenderle a la persona y que sea una inspiración. O sea, todos nos acordamos de ese profesor que alguna vez dijo una frase que no tenía nada que ver con la materia, pero nos cambió la vida. Ese tipo de docentes. Ahora, si es que nosotros cambiamos el modelo educativo, ¿no es cierto?, y empezamos a verle de otra manera, va a ser cuando nosotros realmente... Perdón, estaba medio parecido. Inclusive el tema del error también es importante entenderlo y poderlo pasar, ¿no? Y esas cosas no pasan con la inteligencia artificial. Cuando decimos que alucina, sí alucina la inteligencia artificial totalmente, pero no es que alucina, no es que alucina, y la parte de la alucinación es bien interesante, porque alucina porque es una persona, es como una persona, no voy a decir una persona porque me van a caer, es como una persona, se puede equivocar. Y claro, hay tantos conceptos y tantas cosas donde la inteligencia artificial puede alucinar. Entonces, les voy a presentar a un profesor de marketing, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde yo le puedo coger y le llamo al profesor, son 12 de la noche, estoy estudiando marketing. Mercadotecnia de Leite Sud. ¿Tienes alguna pregunta sobre la materia? ¿Me puedes explicar, por favor, esto de las leyes de Porter? No entiendo muy bien, ¿sabe de qué se trataba eso? Las 5 fuerzas de Porter es un modelo que analiza la estructura de una industria y su atractivo en función de 5 fuerzas competitivas. La digitalización y la inteligencia artificial han modificado significativamente la intensidad de estas fuerzas. Estoy aquí con la doctora Rosalia. ¿Le puedes mandar un saludo, por favor?
Hola, doctora Rosalía. Es un gusto, es un gusto saludar. ¿Hay algún tema específico de mercadotecnia en el que pueda ayudarles hoy? Es que era la presidenta. Oye, y podemos tomarnos un café con la doctora Rosalía. Que me encantaría acompañarlos a tomar un café, pero como soy un programa de inteligencia artificial, mi participación es solo virtual. Sin embargo, puedo seguir ayudándote con tus preguntas sobre mercadotecnia. Entonces, un docente así, que me puede explicar 24/7 cualquier parte del contenido que yo le haya programado, que no se cansa, y que me puede explicar hasta el cansancio, o sea, no necesariamente ahí molestarle al profesor, sino que me puede ir explicando. Es otra parte también de la democratización siempre y cuando se democratice. O sea, siempre y cuando podamos hacer que ese acceso, ¿no es cierto?, que los profesores entiendan que no es que no les va a invadir su trabajo, sino que es una colaboración que se puede hacer, que nosotros podamos tener luz en todo el país, que nosotros podamos tener internet en todo el país, que nosotros podamos tener acceso a la inteligencia artificial en todo el país. Entonces, ahí va a ser realmente un proceso de democratización. Y claro, y las instituciones que den este giro, que hagan este tronco de tuerca, van a ser no solamente mucho más competitivas, sino que van a tener mejores resultados de aprendizaje. Es lo que Muchas quería gracias, aportar. gracias por esas palabras. Yo quería decirles que el próximo año esperemos, bueno, ojalá a fines de tengamos ya el museo, que es la otra iniciativa que FIDAL está avanzando, que es la creación del primer ecomuseo biblioteca del Ecuador, en donde vamos a tener inteligencia artificial, esperamos que creada propiamente para el museo, en donde el librero, el ser que introduce a los chicos y a los grandes, va a ser el oso de anteojos, que es un robot. Vamos a tener acuario virtual, sala de música virtual, bueno, una serie de interacciones increíbles. Sí le tenemos fe a la inteligencia artificial, sí creemos que podemos hacer algunas cosas, pero sin perder la humanidad, porque de lo contrario estamos perdidos, ¿no? Solamente quería hacer esa acotación. Hay varias manos levantadas, pero hay varias cosas que también hay que pensar. Aquí hay el tema de que menciona Rosalía del Ecomuseo, que espero que todos nos acompañen y nos apoyen para que la iniciativa salga adelante, pero también hay que saber quién maneja los algoritmos de la inteligencia artificial, quién es el poderoso que lo maneja y cómo puede incidir en nosotros. Entonces hay que enseñar eso, hay que aprender, hay que utilizar herramientas, pero la decisión la tomamos nosotros. Entonces, ¿cómo trabajar eso desde las clases, desde la docencia? Porque nos olvidamos de que Palantir ya tiene acuerdos aquí y es una especie de gran hermano que mira todo lo que hacemos. Nos olvidamos que dejamos huella digital. Y cuando los profesores hablan de temas de inteligencia artificial o de redes sociales, recordarles a los alumnos que la huella digital nunca se borra. Y que ahora las personas, las empresas, en base a IA, revisan las redes sociales para hacer una contratación. Entonces, si alguien se presenta A, B o C, uno mira que en las redes sociales posteó tal cosa y el ABC que no tiene nada que ver con lo que posteó históricamente. Entonces, ahí es el reto de los profesores también, el enseñar y el trabajar con ellos. Aquí querían preguntas. Por favor. Buenas tardes con todos. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Daniel Cuti. Soy docente de la Universidad de las Américas en Pensamiento Complejo y Comportamiento Político y fui ex becario de Fundación FIDAL. Hace poco estuve en el Reino Unido en la cumbre de futuro sustentable hecha por la Universidad de Surrey y hay dos puntos que quisiera abrir el debate con los ponentes porque me interesa mucho su opinión. Como ustedes bien conocen, la implementación de inteligencia artificial está comprometiendo el desarrollo de habilidades cognitivas y mucho de lo que se debatió, digamos, dentro de esta cumbre es el hecho de que al menos en escuelas élite dentro de Inglaterra se está priorizando mucho. No podría plantearlo como una vuelta a lo analógico, porque no es una romantización de no utilizar tecnología, pero sí deliberadamente crear planes de estudio en el cual se fortalezcan habilidades cognitivas. Me resonó mucho lo que tú mencionaste en esa cuestión, justamente porque hay un costo de transacción de depender tanto de la tecnología. Eso como primer punto. Y el otro, y es un poco lo que tú mencionaste de inteligencia emocional, ellos también lo discutieron mucho ahí, que generalmente, digamos, el producto de la educación siempre está guiado por este tema de la demanda laboral, que no deja de ser importante, pero actualmente, digamos, tenemos digámoslo así, una epidemia, digamos, de gestión bastante decadente sobre el manejo emocional, y esto es algo que las máquinas están acelerando de una forma, digamos, bastante crítica, ¿no? Y esto, gracias al Centro de Formación del Futuro, lo supimos por Aileen.
tenemos que pensar en estudiantes que al momento de formarlos, el referente principal sea que tengan una buena y sólida salud mental, sobre todo en un esquema, digamos, geopolítico y político que cada vez es mucho más hostil, ¿no? Eso, muchas gracias. Vamos a pedir que nos den sus criterios los exministros. Empecemos igual con Freddy, por favor. Hola. Hola. A ver, yo solo quería decir una línea antes de esa reflexión, que sí, es un riesgo de inteligencia artificial y demás, pero no es lo más importante que tenemos en el 2026. Hay otras cosas importantes. También la inteligencia artificial, sin lugar a dudas. En Europa, los países súper desarrollados, Suecia, Finlandia, están regresando al lápiz, al cuaderno y a la pizarra, ¿sí? Yo soy rector de un colegio y cuando me vienen a preguntar los postulantes nuevos de usan tablets ustedes, les digo, no, usamos pizarra y no tenemos conexión a internet permanente para todo el mundo, pero tengo buenos profes. Y creo que eso hace una diferencia, ¿sí? Cuando se mandan los deberes con plataforma computadora a la casa, pues lo hace la IA riéndose y lo que dijo es absolutamente cierto. Hay plataformas que ustedes pagan y les corrigen los ensayos. Entonces la IA corrige el ensayo en vez del profe, de la IA que hizo el ensayo del guagua. Entonces ahí desaparece la educación. Nosotros trabajamos con lápiz y cuaderno. El primer borrador del ensayo se hace en clase delante de uno y ya luego, bueno, ya que la IA humaniza, la IA le humaniza un poco y le pone bonita. Yo quería hacer un comentario sobre algo que dijo Rosalía. Cuando salimos del ministerio había una propuesta que quedó en proceso de implementación que se llamaba el INDI, que consistía en lo siguiente: consistía en una evaluación que hacía el INEVAL, una evaluación de contenidos y de aprendizajes, sumado a una evaluación de clima escolar. Esas dos evaluaciones sacaban un índice, y las instituciones educativas que cumplían ese índice tenían como premio precisamente la autonomía. Entonces ese era el tema, llegar a mínimos en aprendizajes y en armonía, y en armonía escolar, digamos, y el premio era autonomía. El premio se puede hacer sus propios currículos, puede comprar sus propios libros. Hablo de escuelas públicas, ¿no? Se les entregaba el dinero para que compren los libros que ellos quisieran. Ese era el plan. Cuando yo salí del ministerio le puse las manos así como a Diosito al fan para decir, cualquier cosa de esas, pero no esto, y claramente me ignoró. Entonces, porque así es la vida, pues. Así es la vida. O sea, yo dije cualquier cosa. Me dijo, ¿qué es lo más importante? Esto. Me dijo, la escuela, no, este índice es lo único que nos puede salvar. Porque las escuelas, si no tienen la independencia de ser ellas mismas, primero no hay el compromiso de los profes, ¿no es cierto? Porque si yo tengo en una escuela que tiene una independencia, una autonomía responsable con datos y con información, voy a ser mucho más responsable de lo que pasa en la escuela. Bueno, eso era solamente para contarles del chisme. Y lo otro es que sí, la inteligencia artificial es terrible y nos cuesta y es un dolor de cabeza, pero pensemos que en la escuela hay cosas también atrás de eso que son muy, muy importantes. Hay niños que llegan llorando a la escuela, hay niños que no quieren ir a la escuela. Entonces, dentro de los indicadores que tengo yo en el colegio donde trabajo, el uno son los indicadores de éxito y el otro es el indicador de felicidad del guagua. O sea, si tengo un niño que no está yendo feliz a la escuela, para mí eso es una alerta roja de que algo pasa. O somos nosotros, o es el papá, o es la mamá, o es el perrito, pero si un niño llega con tristeza a la escuela, ya es una alerta. Es una escuela chiquita, evidentemente eso es imposible hacerlo en grande, pero creo que son esas cosas. Ahora tenemos hojas de papel exministro. Ya. Yo quisiera, justamente con esto que mencionas, ¿cuál es tu nombre? Ah, qué buen nombre, Daniel. No está muy de moda, pero bueno. Justo tú mencionaste algo que es súper interesante y que me parece interesante no por los dos puntos planteados, sino por la relación entre lo uno y lo otro. ¿Ya? Hay una estrechísima relación entre lo que estás planteando como cuál es el sacrificio del reemplazo tecnológico frente a cómo abordar todo el tema de la inteligencia emocional, la educación socioemocional y demás, ¿no? Y a mí me parece que sí hay una estrecha relación entre uno y otro por una razón, y es, al final del día, la pregunta que debiéramos hacernos es ¿para qué queremos más tecnología en las aulas? Y quizá un ensayo de respuesta pueda ser
si para una sola cosa debiera servirnos más tecnología en las aulas, es para que las personas podamos ser más humanos. ¿Ya? Y entonces, eso solo se puede trabajar en la medida en que haya algunas condiciones mínimas. Primero, darle a la tecnología el lugar que tiene. Me encanta la innovación presentada, pero con el mayor respeto no lo llamaría un docente. No es un docente. Es un asistente virtual. Es más, hasta si quieren ponerle algún nombre atractivo, pongámosle como David, no, como asistente virtual, no sé, una cosa así, ya, ahí podemos irlo pensando, pero dispositivo de asistencia virtual, no sé, David, no, ya, pero, y ahí busquemos la idea que le ponemos, pero no es un docente, exacto, ya está, dispositivo de asistencia virtual dinámico, David, y lo llamamos y nos responde las preguntas, pero eso no es un docente, porque un docente no solamente es un transmisor de contenidos, y ese es como el gran desafío a entender de la humanidad de la que hablaba Montserrat, de lo que subrayaba Rosalía, que es no solamente la humanidad que esperamos ver en los niños y niñas y en nuestros chicos y chicas, sino la humanidad que transmite el humano que tenemos al frente. Porque finalmente, si es que, como bien decía Freddy, en el ejemplo de que el chico hace el trabajo en inteligencia artificial y el docente lo revisa, entonces desaparece el vínculo pedagógico, entonces la pregunta es, si en lugar de invertir el tiempo en eso, le invertimos a algo, ¿a qué debiéramos hacerlo? A volvernos más humanos, a darnos el tiempo para aquellas cosas que nunca va a poder hacer la tecnología. Y hay cosas que están desestimadas por una jerarquización epistemológica, científica, donde creemos que hay cosas que no valen la pena que pasen en la escuela, como por ejemplo bailar, como por ejemplo hacer poesía, como por ejemplo sentarnos a gastar el tiempo, sentarnos a escucharnos. O sea, que a veces la diferencia de una persona, de la estabilidad de una persona, es una palabra de, oye, gracias por escucharme. Pero ¿cuándo entrenamos entonces esa posibilidad de escucha si nunca nos escuchamos, sino solo lo escuchamos al docente o a la docente? Entonces creo que esto que tú mencionas es fundamental, porque nos hace un planteamiento, nos plantea un desafío ético en la educación, y es qué es lo que se supone que es una escuela que hace algo bien, ¿no? Cuando decimos, esta es una buena escuela, ¿qué es una buena escuela? Una buena escuela es una escuela que transmite buenos contenidos, es una buena escuela aquella donde el estudiante finalmente es capaz de construir sus proyectos de vida. Una buena escuela es aquella que el estudiante es capaz de conectar con su entorno. ¿Qué exactamente es eso? Entonces nos plantea un desafío ético, nos plantea un desafío pedagógico, es decir, todo esto suena bien. La gran pregunta cuando siempre voy a capacitaciones con docentes es, chévere, ¿cómo? Y esos cómo son precisamente a lo que deberíamos dedicarle tiempo. Ahora, y este segundo aporte, y con eso termino, quizá esto que voy a decir es más familiar para quienes están vinculados con la pedagogía, pero existe lo que se llama la taxonomía de Bloom, ¿no? Y dentro, nota al pie de página, también hay cuestionamientos sobre esa taxonomía, por si acaso. En todo caso, lo tomo como referencia un poco para comprender lo que tú preguntabas, y es, desde esta taxonomía se plantea que la base del conocimiento, del aprendizaje, perdón, es la recordación. Si nosotros no recordamos, no memorizamos, luego no podemos analizar, luego no podemos en los niveles superiores evaluar o crear cosas. Necesitamos un mínimo de recordación. Claro, hay que someter a juicio qué tanto se merece recordar, ¿no? Estoy seguro que muchas de las cosas que vimos en la escuela hoy no recordamos. Y me atrevo a decir que somos felices sin recordarlas, ¿verdad? Bueno, pero el problema no es que las recordemos o no, el problema es que no me fue significativo para mí, para mis proyectos de vida, para mi trayectoria. Por lo tanto hay cosas que sí recuerdo. Me recuerdo, por ejemplo, las 24 provincias y capitales del Ecuador, las puedo recitar antes de que se me apague el fósforo en las dedos, así me hacía entrenar mi mamá. Pero no me acuerdo de la clasificación de los invertebrados, ¿verdad? Ahora, cuando lo necesite, el gran desafío también hoy de la escuela es enseñarme a aprender, enseñarme a mí a buscar la información verídica, correcta cuando la necesite. Es decir, a convertirme en un aprendiz para toda la vida. Y eso no se hace con un currículo de lengua, matemáticas, ciencias y sociales o una rejilla de 8 o 9. A esta hora te recreas, es decir, en las otras no te recreas. Entonces, eso no se logra así. Y pudiera comentarles más al respecto, y es un poco la respuesta a lo que tú preguntabas, Claudia. Usted, que no es la primera vez que me decía, pero usted fue ministro, ¿y qué hizo?
y les puedo contar un poco cuál fue la propuesta curricular que llevamos en mi administración, pero lo dejo para la siguiente ronda para no monopolizar el aula. Gracias, tenemos pregunta acá y tengo pregunta en la parte de afuera. Creo que unos 15 minutos más vamos a terminar el foro para que todos puedan conversar y seguir conversando y nos podamos servir el ceviche que promociona la doctora Arteaga. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Giraldo, soy rectora del Colegio Planeta Azul, una institución educativa particular pequeña. Hago esta aclaración porque las realidades que vivimos en un entorno donde hay un poco más de educación personalizada es muy distinta al resto de instituciones en distintos lugares del país. Como lo han dicho, el factor socioemocional en la educación es fundamental, ¿cierto? Si un estudiante no se siente bien emocionalmente, no aprende. Por más que esté sentado ahí 8 horas, no aprende. Y el factor socioemocional no es responsabilidad únicamente de la escuela. Sí, el colegio es uno de los pilares fundamentales, pero no debemos olvidar que la familia es el otro pilar que sostiene. Y nos encontramos en mi realidad, que es una realidad privilegiada, por decirlo así, con estudiantes que no tienen empatía por el otro, que dicen, sí, pero mi mamá sí sabe lo que pasa, igual no me dice nada. Yo sí le cuento todo, pero no me dice nada. Entonces encontramos una desconexión entre la familia y la escuela, lo que decía ahorita Daniel en una parte. ¿Cómo logramos ese éxito? ¿Cómo la institución educativa puede lograr ese éxito? Desde mi punto de vista es cuando logras involucrar a la familia en el proceso educativo. Porque tenemos ferias, casas abiertas en donde los papás de especialmente los estudiantes de secundaria no asisten. Y a pesar de que ya son grandes, ellos tienen la expectativa de que alguien los vaya a ver, que alguien vaya a ver su proyecto en lo que han trabajado y han invertido su tiempo. Entonces, sí hay que darle importancia a la parte educativa y tenemos un reto muy, muy grande como instituciones educativas para ir llenando esas expectativas, pero no debemos dejar de lado esta otra parte porque sin una estabilidad emocional, una persona no puede desarrollarse completamente. Entonces, quisiera saber un poco sus puntos de vista y cómo desde la educación podríamos trabajar para fortalecer esta parte de involucrar a la familia también. Gracias. Vamos a pasar a Montserrat, por favor, y luego escuchamos, ¿es sobre el mismo tema? Bueno, buenas tardes con todos. Primero, un agradecimiento, doctora, gracias. Mi nombre es Roberto Toscano, yo soy docente fiscal, vengo como ex autoridad o parte del grupo de autoridades de la Unidad Educativa Tabacundo, de la capital mundial de la Rosa. Estamos aquí justamente para poder aportar un poquito desde este contexto fiscal público, a diferencia obviamente de otros contextos y a veces cuál es la realidad justamente que como autoridades y docentes nos aqueja. Yo comparto muchas cosas justamente de los ministros. Alguna vez tuvimos la oportunidad en el tiempo del ministro Daniel, todavía tengo en mi celular una fotografía con su persona, cuando se hizo un programa importante en Cayambe acerca de algunos proyectos interdisciplinares. Entonces tuve la posibilidad de poder compartirle un pequeño presente a usted y todavía tengo esa foto que la guardo mucho porque me parece muy bien el haber compartido con su persona en ese momento especial para la educación. Comparto también algunas cosas que decía la doctora Rosalía, por ejemplo, de humanizar la educación, justamente lo que decía la magíster Montserrat Kramer acerca de un conocimiento o conocimiento para la vida, un conocimiento que sea duradero en el tiempo. Y también comparto este tema de la inteligencia artificial, pero creo que hay un problema estructural en el sistema de educación fiscal y que responde a muchas cuestiones de política educativa. Nosotros podemos hablar de muchas cuestiones, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial. Comparto también de que no, creo que la profesión de educadores no se va a eliminar porque creo que jamás habrá ese reemplazo de ser un mentor. Y el hablar de mentoría en educación creo que es fundamental. El que regrese esa posibilidad del docente, por ejemplo, hablar de un currículo oculto, por ejemplo, también no se permite en muchos espacios porque la rigidez de una política educativa hoy en día
nos ha permitido que nos alejemos de esa parte fundamental pedagógica y más bien nos liguemos a una parte netamente administrativa. Entonces, creo que la mejor política educativa es aquella que se construye desde las aulas. Creo que ha faltado un espacio importante desde los niveles macro justamente de diseño de la política educativa, de involucrar a los docentes dentro de estos espacios y más aún dentro aquellos que estamos dentro de la educación dura, de los contextos rurales, por ejemplo, donde en palabras tal vez coloquiales, donde las papas queman y donde las vivencias justamente que se tiene todos los días, como decía el ministro Peñafiel, vienen estudiantes drogados. ¿Qué hacemos con estudiantes que no tienen para sustentar su alimentación diaria? Que hay más del 90% de hogares disfuncionales, por ejemplo, en mi institución educativa. Entonces, ¿cómo nosotros, a pesar de todas las maravillas que pueden salir hoy en día en educación, ese aparataje estructural no ha permitido al docente que pueda en sí hacer mucho dentro de las aulas? Tenemos un currículo muy extenso, un currículo que no ha permitido, muy robusto, que a pesar que nos digan el currículo priorizado 1, priorizado 2, priorizado 3, verdaderamente no sabemos qué mismo hay que hacer, y eso ha limitado justamente que en la parte cognitiva de conocimientos posiblemente no hayamos avanzado y que los resultados a nivel nacional que ha tenido el país dentro de todas las evaluaciones que se han realizado posiblemente sean negativas. Creo que hay mucho todavía por hablar de educación. Creo que se debería revisar el tema curricular. Comparto de que tiene que ser contextualizado. Yo vengo de una institución, como digo, Capital Mundial de la Rosa, que tenemos patrimonio inmaterial, las fiestas de San Pedro, y me pareció un indicador muy importante lo que decía el ministro Peñafiel, de que si es que mis estudiantes no son felices, algo está pasando. Entonces, a mis estudiantes, por ejemplo, si es que lograra yo contextualizar un currículo, seguramente pondría una educación patrimonial, con la intención obviamente de que se fortalezca el tema cultural, porque tenemos nosotros una riqueza inmensa en ese aspecto, pero nadie la trata. Hablamos de globalización, pero no hablamos de la esencia principal de mantener un legado cultural en ese sentido, que puede ser muy valioso para la vida de estos estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo al otro lado, lo que voy a pedir es que sean más concretos gracias, Isa. Entonces, vamos a pasar 3 preguntas más. Por favor, ser más concretos. La ministra Kramer me decía, los hombres hablan más que las mujeres, entre paréntesis. Suele pasar. Bueno, muchísimas gracias, Rosalía, Claudia, por la invitación. Felicitaciones, señores exministros, porque ustedes han tenido un gran reto en sus manos. No es fácil estar de ese lado y luego que te pidan todas las cuentas. ¿Y qué haces? O sea, me quedo con esa frase, le pido a Dios, pongo las manos, que realmente es así, hay cosas que se hacen con propósito. Lo que quiero dejar es puntualizaciones. La una con respecto a, efectivamente, la transformación educativa ocurre y la reforma en el aula. Y si es que empoderamos adecuadamente al docente en su liderazgo educativo, la conversación se va a transformar y no va a versar en torno a la inteligencia artificial, a la tecnología, y ahí es donde paso a la siguiente, porque efectivamente somos humanos generando espacios para humanos, y la tecnología y la inteligencia artificial son un medio y no un fin. Por lo tanto, lo que yo veo y dejo aquí, como porque entiendo en este conversatorio, la idea es que podamos aportar con las cosas que queremos generar. Estos seres humanos maravillosos, niños, niñas, jóvenes que se educan en los centros educativos, tienen que cumplir con muchas cosas en su vida. Ser felices, o sea, las exigencias y el peso además que tienen encima es tremendo, ¿no? Tienen que ser felices, cumplir con las expectativas de la sociedad, conseguirse una carrera y bueno, pueden enumerar muchas cosas. Pero ¿qué es importante en la realidad? Que los docentes a través de su liderazgo educativo puedan llevarlos a ellos a que contextualizado, en donde necesitan, puedan utilizar los recursos. La tecnología es un medio y no un fin per se. Cuando se tiene claridad en las competencias que queremos generar de manera contextualizada en los niños, en los jóvenes, entonces vamos a saber en esta brecha al final del camino qué es lo que queremos conseguir con ellos, con o sin tecnología. Y el aliado sí puede ser la inteligencia artificial y la tecnología cuando vamos a cerrar una brecha de aprendizaje, cuando hay problemas de aprendizaje y vamos a lograr que niños que no pueden en el aula regular aprender porque tienen diferentes situaciones puedan apalancarse en eso.
Vamos a trabajar con ellos en que puedan trabajar con la tecnología para tener agendas virtuales, desarrollo de hábitos, el que puedan moverse y prepararse para el futuro del trabajo, que hoy por hoy sabemos que habilidades duras y blandas es lo que se requiere. Entonces, más fácil es pensar en acciones concretas, tal vez, que nos permitan llevar, ok, queremos llevarlos a un espacio de desarrollo de competencias, como se ha trabajado en muchas gestiones, también de ministros que no están aquí. Pero reforcemos eso. El desarrollo de estas competencias y de estas habilidades es lo que va a llevar a estas criaturas a su éxito. Y del otro lado, no divorciemos la acción del docente, que no va a ser reemplazado. Yo vengo del mundo de tecnología, he trabajado con tecnologías colaborativas, geoespaciales, trabajé en Microsoft, trabajé en ERRI, soy profesora de profesión. Y hoy trabajo en Fundación Enseña Ecuador, y lo que hago es cerrar esas brechas. Creo que todos los que estamos aquí de alguna manera buscamos eso, y este es un gran espacio y una conversación importante, el que podemos alinear en acciones concretas qué queremos desarrollar, y no divorciar lo maravilloso que hay en un docente que también tiene que ser cuidado desde su bienestar y su desarrollo como líder en el aula, para poder trasladar eso a los niños y contextualizar que su vida va a tener una ruta. Eso, nada más. Gracias. Gracias. Vamos a dar paso a 2 preguntas más. Y otra pregunta que quiero hacer yo: ¿cuánto nos preocupamos que los docentes sean felices? Porque si queremos niños felices, tenemos que tener profesores felices. Buenas tardes con todos y todas. Soy Alexander Jiménez y yo me dedico a hacer evaluación e investigación educativa, justamente. Y en línea de esto, hablamos mucho de la educación del futuro, de cómo va a cambiar la educación, de cómo cambiamos el currículum, la metodología de enseñanza, la IA y todo lo demás. Pero yo creo que nos olvidamos mucho del presente y de los problemas que tenemos hoy en la educación. Según el INEVAL, 7 de cada 10 niños no entienden lo que leen, y más no tienen competencias básicas en matemática. Yo me animaría a decir que 9 de cada 10 niños no tienen competencias básicas en matemáticas, 7 de cada 10 no entienden lo que leen y 5 de cada 10 no tienen la prosodia y la fluidez lectora acorde a su edad. Entonces es sumamente grave eso, porque hasta cuarto de básica uno aprende a leer, a partir de cuarto de básica uno aprende leyendo. Entonces, si es que no estamos enseñando a leer y nuestros chicos no saben leer, ¿por qué hablar y pensar en el futuro de la educación si hoy tenemos un problema mucho mayor? Y mucho mayor que cambiar el currículum, que pensar en la física, que pensar en la química, que pensar en la inteligencia artificial, y es que ellos aprendan a leer y que aprendan competencias básicas de matemática, porque a la final la IA tenemos todos en el bolsillo y ellos también en algún punto van a tener ya en su bolsillo, en el teléfono, y el conocimiento de cualquier otra asignatura lo van a tener, pero si no saben leer o no entienden lo que leen, ni siquiera el pensamiento crítico se va a lograr desarrollar, y sin la matemática la lógica. Entonces, esas 2 competencias fundamentales humanas no logramos desarrollar, y yo creo que volver a las bases, a esos aprendizajes fundamentales, es lo esencial en la educación, y ahí debería estar centrado el debate hoy en el Ecuador al menos. En Europa podemos hablar de las competencias digitales, de investigación en ese lado, pero acá yo creo que tenemos que hablar de los aprendizajes fundamentales necesarios para nuestros niños. Gracias, Alexander. Vamos a cerrar con Isa. Bueno, muchísimas gracias. Qué ricos los aportes de cada una de las personas que me antecedieron. Yo lo único que quería decir un poquito es que definitivamente el Ecuador también es parte del mundo. ¿Cómo nos volvemos, más allá de pedir a alguien que nos dé los contenidos, a una inteligencia artificial, a un docente, cómo el estudiante se vuelve a lo largo de su vida un generador de contenidos? Para mí eso también es muy importante, y en ese sentido voy muy de la mano contigo. Es decir, sí, los chicos tienen que no solamente aprender a comprender lo que leen, sino también hacer un análisis de texto bien hecho, porque ese análisis me va a permitir luego ver un video que me permite dar una conclusión y saber si me meto o no en esta situación que hoy me viene. Entonces yo sí creo que la inclusión es muy importante. Creo que humanizar la educación es básico. Creo que definitivamente la conversación con los padres de familia y volver una escuela participativa, las comunidades de aprendizaje son muy importantes, pero no podemos como Ecuador tampoco quedarnos aislados de la generación del conocimiento. Nuestros estudiantes están viajando a los 18 años, a los 19 años, ¿y qué es lo que se encuentran?
estudiantes que saben 2 y 3 idiomas. ¿Y dónde está el aprendizaje de los idiomas que les van a permitir que les comprendan esa generación de conocimientos que tenemos que tener? Entonces yo sí creo que a veces escuchar el tema de la humanización, el tema de la inclusión, el tema de la discapacidad es perfecto y es necesario en nuestro país, pero no podemos olvidarnos tampoco del amor a las ciencias, por ejemplo. En ciencias nuestros estudiantes ni siquiera llegaron, porque hay un problema, tenemos el currículo, pero los profesores son felices de que sus estudiantes lleguen al currículo, cuando el currículo, como tú lo dijiste, es lo mínimo que podrían llegar. Cuando yo fui secretaria de Educación, los docentes lo que querían era alcanzar ese currículo, y ahí es cuando nosotros estamos mal. En ese sentido, yo sí creo que todo lo que ustedes dijeron, más lo que acaba de decir nuestro compañero Isabel también de Enseña Ecuador, es importantísimo. Las competencias de los chicos como Ecuador son muy, muy importantes. Desarrollar ese desarrollo cognitivo, no podemos dejar de hacerlo. Gracias. Vamos a dar paso ahora a Montserrat y a Rosalía, por favor. Ok, solo retomando muy rápidamente, yo más bien soy extremadamente concreta, fui reportera muchos años y estoy acostumbrada a palabra por palabra o me cortan. Entonces, solo quería, de tu inquietud, decir que yo conocí una escuela Waldorf en Nueva York que está ubicada frente al Parque Central, es solo para multimillonarios, tiene el helipuerto, los chicos llegan por helicóptero y demás. ¿Cómo se educa en esa escuela? Exactamente lo que tú decías. Ellos no pueden tocar un dispositivo ni una computadora hasta que están en bachillerato. Ellos tienen que desarrollar 100% la creatividad, la socialización, la expresión artística, la expresión verbal, oral, el pensamiento lógico, creativo, crítico, todo. Y después empiezan ellos a sumergirse en el manejo de las herramientas y de los dispositivos. Y una respuesta a eso es que, si tú te das cuenta, volviendo a las inquietudes que decíamos, ¿cómo volvemos a lo esencial? Ellos tenían comprensión lectora total porque simplemente hacían teatro todo el tiempo, porque expresaban y creaban poesía, porque se comunicaban con los compañeros y socializaban porque no había aparatos que los mediaticen. Entonces se veían a los ojos, ya no necesitaban de la mascota que les vea a los ojos, y por eso tenemos una pandemia de mascotas, porque como ya no nos vemos a los ojos, los seres humanos, los chicos se enamoran del animal que sí los ve, que es un animal noble y leal. Ese es el fenómeno neurológico, emocional que estamos viviendo. Entonces, solo pongo de ejemplo, como para responder cuál es, y que suma con tu inquietud de comunidades de aprendizaje o de la familia. Yo creo que el concepto escuela es el que tenemos que cambiar. Una caja llena de cajitas dentro, con profesores que entran y salen las cajitas y fichitas, eso está absolutamente caduco, y más bien hablar de un ecosistema educativo. Un ecosistema educativo donde la escuela vibra, respira y permea con las familias que están dentro y fuera, con el ámbito nutritivo, con deportes, con emprendimiento, con ecología, con ciencias, por supuesto. Y no solamente eso, sino que se articula con la educación superior. El niño de prekinder conversa y recibe orientación vocacional, y las niñas, sobre todo, para que no sean solo los hombres los que conversan y hacen los algoritmos, que es lo más peligroso, sino que las niñas estudien ciencias y las niñas sean científicas y hagan los algoritmos de la inteligencia artificial, si no vamos a tener serios problemas en el futuro. Entonces, a lo que voy es que sí estoy muy de acuerdo en que tenemos que pensar en el presente, pero pensar en un presente diferente, en un presente ya, ahorita, no seguir hablando de lo que debemos cambiar, sino ya, tomar conciencia que no hay tiempo. Y que los cambios que estamos diciendo son solo de mentalidad, porque estamos hablando de más bien volver a lo esencial, no en grandes inversiones. Volvamos a lo esencial, solo se necesita conciencia y comprensión. Gracias, Monse. Yo quiero terminar diciendo que me alegra mucho que aquí hay un consenso. Todos hemos hablado de valores, de humanidad, hemos hablado de volver a lo básico. Me alegra tanto de ese consenso y de saber que estamos preocupados realmente de eso que es esencial. Yo siempre hablo para la directora de Planeta Azul del binomio inseparable que es la casa y la escuela. Sin que eso funcione no va a funcionar nada, porque la casa y la escuela son los que forman, los que dan valores, los que le dan la estabilidad, y tienen que trabajar en conjunto.
También me alegra que aquí se ha tocado mucho el tema de lectoescritura y matemáticas elementales, que es aquello a lo que durante la gestión le pusimos un esfuerzo y le seguimos poniendo esfuerzo. Efectivamente, los chicos no entienden lo que leen, pero no solamente los de la escuela y los del colegio, sino los de la universidad. Si hacemos una prueba de dicción y de lectura, casi es unánime el que no pasan esos estándares mínimos que deberíamos tener. Nosotros en la Fundación hemos trabajado temas como lectura en voz alta, uniéndonos a una iniciativa mexicana. Trabajamos la Academia ISTEM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, pero le hemos puesto una E antes, que es de ética, porque sin ética también la ciencia nos puede llevar al desastre. Trabajamos con la Escuela de Liderazgo que mencionó Daniela, que tenemos algunos exalumnos, y somos súper orgullosos, porque allí estamos hablando de valores, no estamos hablando de darles un montón de conocimientos, ya ellos llegan con sus conocimientos o los descubren en los libros, en el internet, etc. Lo de los libros es fantástico. Yo me precio de que mis nietas que viven en Australia, mis nietos, no tocan las computadoras, no tocan los celulares, no tienen celulares, son unos lectores formidables, ¿no? Lectores de libros, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer mayor conciencia en opinión pública y en los diferentes sectores, si ustedes están todos de acuerdo, de volver a hablar de estos temas que parecen ser tan pueriles, no, si todo el mundo habla de inteligencia artificial, nosotros estamos hablando de lectura en voz alta. Bueno, tenemos que hacerlo, porque si no, no vamos a recuperar esa humanidad y el país no va a salir adelante con chicos que efectivamente que tengan valores y que tengan esos conocimientos básicos que son elementales. Así es que agradecerles nuevamente, estar contentas de ese consenso y le cedo la palabra a Claudia para cerrar. Gracias a todos ustedes, también a los detenidos, también a Fausto que está aquí. Quiero invitarles a compartir, a seguir dialogando de todos nosotros y lo que decíamos cerrar, no es cuestión de esperar acá, hay que hacerlo ya. Ustedes son profesores, directores de escuelas, están todos en ámbitos educativos, activos ya para ver la cara de los estudiantes, a nuestros pares como profesores. El círculo que tenemos, ir cambiando, ir proyectándonos, ir avanzando. Las herramientas todas las tenemos, igual que Monserrat, yo soy comunicadora y a veces discuto con mis pares comunicadores. Dice, la comunicación educa, dice, no es así. Digo, no, todo lo que uno ve en la televisión le educa para bien o para mal. Rosalía hace una campaña también en contra de todas las narconovelas, no deben pasarse en la televisión ecuatoriana. Y hay una serie de elementos, o igual en reformas educativas pensemos en enseñarles teoría de la imagen y semiótica, no que entiendan el término, pero que los niños y niñas sepan leer imágenes, sepan cuando es una imagen creada por inteligencia artificial y cuando es una real. No es fácil, pero demos herramientas, así es que todos tenemos el compromiso de hacerlo desde ahora. Compartamos, dialoguemos el día de hoy y siempre saben que la Casa de Fidal está abierta. Afuera encontrarán las revistas que publicamos y también la convocatoria para el nuevo concurso de excelencia educativa que está ya en marcha, ya nos están llegando proyectos, pero de cómo enviarlos hasta el mes de marzo. Así es que gracias por estar todos ustedes aquí.